Entonces, digamos, y eso es un tema que va a resurgir un montón en cálculo multivarial. Entonces, la razón por la que queremos presentar este tema, en algún momento en cálculo multivarial van a tener que calcular áreas superficiales y ahí les van a proporcionar una fórmula, pero luego se van a preguntar, pero ¿de dónde viene esta fórmula? Aquí una derivación que uno puede hacer con longitud de arco y radio va a justificar el uso de esa fórmula. Entonces, ahorita generalmente vemos que también el área superficial es importante para problemas de optimización, que queremos diseñar una lata con un volumen fijo, pero queremos utilizar la menor cantidad de material. Entonces, generalmente con estos problemas escogíamos las dimensiones de la lata que mantenían el mismo volumen, pero teníamos la menor área superficial posible. Ahora, aquí para distinguir entre un área superficial y un volumen, me van a ver que voy a utilizar esta como especie de notación de que voy a esbozar como una banda o algo que va a parecer como una guasha, pero en realidad lo que estoy indicando aquí es que me estoy enfocando aquí en el área superficial de la lata. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita para hallar el área superficial de este cilindro de radio R y altura H es que esta como especie de banda que tengo aquí la voy a desenrollar, H y R. Entonces, si desenrollamos este cilindro, sí, pero van a ver que les doy la fórmula. Son problemas que casi que preferirían que los sustituyera por volúmenes, excepto tal vez por Juan Diego y yo creo que Juan, porque a ellos les encanta el planteamiento. Desenrollando el cilindro. Entonces, aquí vamos a tener que, si desenrollamos el cilindro y no tomamos en cuenta las tapas, tenemos en realidad la hoja es un rectángulo, es como una hoja de aluminio. La altura de esta hoja es H, pero ahora el largo, ¿qué sería igual? Es como un 2pi, 2πr. Entonces, tomemos mucha atención a este 2πr porque es un término que se va a ir repitiendo cada vez que calculemos el área superficial. Entonces, aquí tenemos 2πr. Entonces, el área superficial es 2πrh, mientras que el volumen del todo el cilindro es igual a pi por r al cuadrado por h. Entonces, si me quiero referir al volumen, tal vez en algún momento solo voy a delimitar todo esto en amarillo para referirme al volumen. Entonces, aquí estamos calculando todo, y para justificar el método, entonces en algún momento lo que voy a graficar es como un disco. Ahora, el libro tiene mejores herramientas para marcar el sólido, pero también para marcar el área superficial. Entonces utilizan diferentes tonos de colores. Desafortunadamente yo no puedo hacer esos tonos. Entonces, otro problema que tenemos es, por ejemplo, la esfera, y este es un problema que vamos a poder encontrar hoy su área superficial. Ahorita todavía nos queda pendiente. En algún momento, digamos, uno puede realizar la trampa de encontrar el área superficial de una esfera calculando la derivada del volumen. No siempre es eso. Esto es más que todo por coincidencia. Entonces, digamos, el volumen de una esfera es 4 dividido 3 pi r al cubo. Una pregunta. Sí. ¿No tomaron ni la tapa ni la parte de abajo? Sí, sin tapa, sí, ni la parte, sin ninguna de las tapas. Entonces, aquí estoy excluyendo esto está excluido. ¿Y por qué razón lo excluyen? Más que todo porque utilizamos la convención de que solo estamos considerando el área lateral. Entonces, con todas estas superficies que voy a estar girando, uno puede preguntarse, bueno, pero les falta el área de la parte de arriba o la parte de abajo. Entonces, eso lo excluimos. En algún momento, si tienen una aplicación donde quieren encontrar esto también, estas áreas no son... Sí, tendría que, digamos, aquí si incluyen las dos tapas,
El volumen es el mismo, pero ya el área superficial sería este 2 pi RH más... Sí, más, ajá. Entonces esto es incluyendo tapas. Entonces aquí, cuando me refiero a área superficial, en general me voy a estar refiriendo solo al área lateral, sin la parte de arriba y sin la parte de abajo. Ahora, la ventaja de la esfera es que ahí, si no tenemos tapas, aquí el volumen es 4/3 por pi r al cubo y su área superficial es 4 pi r al cuadrado. Ahora, lo interesante es preguntarse por qué va a ser 4 pi por r al cuadrado. Tenemos otras dos figuras que estos son otros problemas sumamente interesantes para encontrar el área superficial, más el problema del cono. En algún momento en el cono utilizamos el mismo método de desenrollar el cilindro. El único problema que vamos a tener con el cono es que si lo desenrollamos no va a ser un rectángulo, sino como que va a ser un segmento circular, y tendríamos que calcular el área de un segmento circular, lo cual es un problema bonito, pero más que todo nos vamos a enfocar en problemas donde podamos utilizar la aplicación de cálculo. Pero como vamos a ver, tanto el área superficial de un cono como un cono truncado son críticos para llevar esta fórmula de área superficial. Entonces aquí en este caso el volumen, como ya habíamos visto utilizando sólidos en revolución, es pi tercios por la altura por r al cuadrado. Ahora, el área superficial también se puede expresar en términos de la altura y del radio, pero generalmente usan esta altura inclinada, el cual es una forma más, nos da una expresión más conveniente, pi por r por l. Entonces L es una altura inclinada, en la cual es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que tenemos aquí. Entonces en algún momento la expresión del área superficial, y este también no incluye sin el fondo. En algún momento van a ver que algunos libros trabajan el área superficial de un cono utilizando esta expresión de raíz cuadrada de h al cuadrado más r al cuadrado, mientras que otros utilizan la longitud inclinada. El último sólido simple en el que voy a escribir el área superficial, y que es realmente el importante para este problema del área superficial, es el cono truncado. En este caso sería, que la vamos a considerar esta como una banda. Entonces una banda va a tener aquí un área superficial, y luego aquí voy a tratar de esbozar como que la parte de atrás de esta banda. Aquí otra vez no voy a considerar las bandas, sino tendría que sumar un pi r2 al cuadrado y un pi r1 al cuadrado. Y este es un problema realmente bonito de derivar, el cual es el área superficial. Hay triángulos semejantes, utilizan diferencias de áreas de conos. Ahora aquí lo único que tengo que aclarar es que esta longitud, esta altura inclinada no es de aquí para acá, sino solo es este pequeño pedazo. Este volumen no lo voy a escribir, yo creo que es solo una diferencia de cuadrados. Bueno, creo que sí se puede escribir, yo creo que si mal no estoy, el volumen es una diferencia de cuadrados. Si mal no estoy. Mientras que el área superficial va a ser como esta fórmula, solo que aquí vamos a tener que poner como que un radio promedio. Entonces aquí hay una pequeña diferencia. Obviamente esto tengo que decirles más detalle porque no es evidente, no es obvio, es algo que toma mucho tiempo. Pero lo que vamos a ver es que estas, a pesar de que son 4 superficies diferentes, todas estas superficies se obtienen al girar una curva respecto, digamos, ya sea al eje X o al eje Y. Aquí yo creo que como las tengo, estas son más respecto al eje Y. Si esta es Y, esta es Y. Esta puede ser X y Y, esta sí, desafortunadamente solo puede ser Y. Sí, si las quiero girar respecto al eje X, las tendría que acostar. Entonces todas estas superficies que estamos girando respecto a uno de los ejes principales son conocidas como superficies de revolución.
Entonces digamos, por ejemplo, este cilindro, ¿cómo obtenemos la superficie de un cilindro? Si aquí tenemos Y y aquí tenemos X, si giro la recta, digamos, yo creo que aquí sería X es igual a R respecto al eje Y. Al girar respecto al eje Y, y aquí observen que no estoy girando la región. Si estuviera girando la región, entonces estaría delimitando todo esto, y aquí digamos tendría más información. Aquí solo tengo que X es igual a R y que Y está entre 0 y H. Entonces esta es la diferencia entre cómo escribimos una curva y cómo escribimos una región. Con una región tenemos dos desigualdades. Tanto Y como X están entre dos curvas o dos puntos. Entonces aquí a la hora de girar aquí respecto al eje Y, obtengo un cilindro, pero ahora lo que estoy hallando no es el volumen, sino el área superficial. Es aquí para decir que solo es el área, no el volumen. Grafico como esta especie de banda. Aquí esta es una clase que se necesita dar de manera tridimensional. Entonces es más que todo como que estuviera calculando solo esta parte de aquí. No estoy calculando el volumen sería todo esto. Esto incluso puede ser una superficie que se genera de revolución. Entonces la esfera es un problema muy bonito, y este sí lo vamos a trabajar hoy. Lo bonito de la esfera, ay Dios, yo creo que voy a subir un poco el eje para que me quede justo la esfera. Con la esfera, como tenemos que una circunferencia, su ecuación es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Si tenemos y es igual a r al cuadrado menos x al cuadrado, vamos a obtener este tipo de curva. Y aquí los límites de esta curva serían de menos r a r. Entonces si la giramos respecto a x, o incluso la pueden girar respecto a y, no importa, lo que obtenemos es la esfera. Ya sabemos cómo calcular el volumen de esta esfera. El volumen de esta esfera es la integral de pi y al cuadrado de x de menos r a r. Este es el volumen. Y ahora el área superficial también vamos a ver cómo la vamos a encontrar. Observen que aquí que esta banda es respecto a x, entonces aquí tenemos que integrar respecto a x para encontrar el área superficial. Y incluso lo mismo vamos a obtener con el cono. El cono es simplemente giramos un segmento de recta respecto al eje Y o respecto al eje X. Todo depende de si el cono está parado o acostado. Entonces todos estos se obtienen girando. Aquí una forma como tal vez podemos empezar a repasar el tema de volúmenes es que en algún momento calculemos no solo el área superficial sino también el volumen. Entonces digamos, aquí empecemos con el cono, lo giramos respecto a Y, y si lo giramos respecto a Y, otra vez obtenemos como especie de cono, que me cuesta un poco hacer el efecto tridimensional. Y aquí sí van a tener que acostumbrarse a graficar varias figuras tridimensionales, porque el curso de cálculo multivariable consiste en eso. Entonces tenemos esto, y luego vamos a obtener que en general una superficie de revolución se obtiene al girar, digamos, una especie como de vasija. Y es igual a f de x, x es igual a a, x es igual a b, y luego lo que vamos a ver es que tenemos esto que parece ser un volumen, pero aquí no estamos hallando el volumen, estamos hallando el área superficial. Entonces desafortunadamente aquí no vamos a estar sumando discos, aquí lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar sumando bandas. Entonces esta es una banda de radio Y y altura
Voy a poner aquí altura ds. Y ahorita voy a explicar qué es ese famoso ds, que fue algo que vimos en la clase anterior. Entonces digamos ahorita. Sabemos lo siguiente. Sabemos que el área de una banda, el cual es esta figura que tenemos aquí que está truncada, solo que aquí tal vez la voy a poner de esta otra forma. Entonces observen que aquí cabal, aquí tenemos este pedacito es una banda, y no solo aquí sino en cualquier parte vamos a tener una banda. Sí, sí. Entonces digamos el área de una banda es 2pi r L. Entonces aquí solo hay un pequeño detallito. Este R sería aquí Y, porque el radio va de aquí para acá. Y ahí este es el único momento donde voy a hacer esta derivación un poco informal. Como les decía, esta longitud va a ser como una especie de longitud de arco. La longitud, el radio ya sigue. Entonces L es la longitud de arco de f de x es igual a a hasta x es igual a b. Esto que estoy escribiendo aquí es una forma muy fácil de memorizar esta fórmula. Digamos, aquí voy a ser un poco correcto, voy a decir que esta es una pequeña banda. Muy bien, entonces esta pequeña área es 2pi por y por ds. Pero ¿qué relación sabemos que existe entre, digamos, este pedazo, esta longitud de arco de y y de x? Tenemos que esta es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Voy a poner dx al cuadrado más dy al cuadrado. Entonces en realidad tenemos que esta área, si integrando desde x es igual a hasta x es igual a b, el área es igual a 2pi por la integral de a b y ds. Entonces esta es la mejor forma de recordar la fórmula de área superficial. Pero ¿por qué no sustituimos simplemente la longitud de arco de este pequeño segmento, que es simplemente la fórmula de Pitágoras? Obviamente, como está ahorita, no podemos realizar ninguna integración, pero solo recordemos respecto a qué estamos integrando. Estamos integrando. Sí. Entonces aquí estamos integrando respecto a x. Entonces simplemente factoricemos de x. Y bueno, sería dx al cuadrado. Entonces si factorizamos dx al cuadrado, tenemos 2pi, la integral de a a b, y, la raíz cuadrada de 1. Y como les decía, ¿qué tenemos aquí? Esto es la fórmula de la longitud de arco. Entonces es la forma como vamos a recordar informalmente el área superficial. Radio por la longitud de arco. Entonces informalmente el área va a ser igual 2pi por un radio por una longitud de arco. Ahora el libro obviamente les proporciona una fórmula, lo cual si quieren pueden usar la fórmula. Aquí el planteamiento afortunadamente no va a ser complicado, casi que podemos usar la fórmula de inmediato, porque aquí solo tenemos una curva, no van a haber intersecciones entre dos curvas y tener que encontrar la región para ver si tenemos o guacha o cilindro cascarón. Entonces aquí si simplemente frotamos y f de x y x está entre a y b respecto al eje x, la fórmula que maneja el libro es
2pi por la integral de a a b, el radio, que en este caso es f de x, por la longitud de arco, que es igual a 1, más la derivada al cuadrado por dx. Entonces, si quieren, pueden memorizarse esta fórmula y trabajar así los problemas. Lo que les puedo decir es que prácticamente vamos a trabajar solo con esta fórmula. Hay una donde tenemos que integrar respecto al eje y, pero solo hay que cambiar estas f de x por f de y, y estos límites ya no serían rectas verticales, sino serían rectas horizontales, pero la fórmula es la misma. Pero si realmente quieren no memorizarse nada, esta es la mejor fórmula. 2pi, un y de s, sabemos que ds es la longitud de arco, y esta fórmula es incluso más versátil. Entonces ahorita prácticamente nos vamos a enfocar solo en la realización de problemas. Tenemos un montón de problemas aquí. Aquí sí que vamos a tener para entretenernos. Las buenas noticias, el planteo aquí no es nada significativo. Van a ver que incluso podemos empezar con esta fórmula de inmediato, que era como longitud de arco. Vieron que en longitud de arco el esbozo que hacía de la curva no ayudaba mucho en el problema. La grafiqué esa curva solo para dar una idea. Bueno, esto es lo que estamos tratando de calcular, qué tan largo es. Pero volúmenes, si quieren hacer volúmenes sin esbozo de la región, es prácticamente imposible, a menos que tengan buena imaginación. Bueno, entonces les puedo dejar traer plasticina para el examen, no calculadora, pero sí plasticina. Y plasticina nos queda bien para ver el área superficial, sí. Vamos a ver si Eugenio está de acuerdo con que traigan plasticina. Yo creo que los va a distraer mucho. Entonces, digamos aquí que ¿qué tenemos que hacer? Entonces la parte ya está subiendo. Sí. Solo es el área superficial, es como un cono, por así decirlo. Sí, es como un cono. Una parte de arriba de una copa, por así decirlo. Pues sí, es como una flor horizontal. Entonces ahorita vamos solo porque hay curiosidad por ver qué área superficial estamos hallando. Tratemos de graficar esto. Daniel. Entonces digamos aquí. Sí, esto es como una flor acostada, una copa acostada. Entonces girando respecto aquí. Tenemos esto. Entonces aquí vamos a tener la banda, que casi que parece una guasha. En algún momento incluso prefiero ni siquiera hacer el esbozo de esta región, porque puede que los confunda con el tema de sólidos. Entonces digamos aquí el radio es Y, que también es el mismo radio para si quisiéramos calcular el volumen de esta curva. Y aquí lo único es que necesitamos esta pequeña longitud de S. Entonces uno puede empezar de esta forma. La integral de 0 a 2 Y de S. Pero si quieren de un solo pueden trabajar con la fórmula. Entonces solo hay que recordar que la longitud de arco es igual a la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado por dx, porque la banda es perpendicular al eje x. Entonces no sé qué prefieren, si de inmediato poner esta fórmula o empezar aquí. No es necesario que empiecen aquí. Si quieren la fórmula la pueden aplicar de inmediato. Entonces observen que aquí lo principal va a consistir en simplificar esta expresión. Entonces tengo que y es igual a 1/3 de x al cubo. Entonces y', voy a poner aquí derive y simplifique.
Y ese es un bonito tema para preguntar sobre técnicas de integración, al igual que longitud de arco. Y' es igual a x al cuadrado, entonces aquí es igual 1 más y' al cuadrado. ¿Sí? Y luego ya podemos calcular el área superficial, o por lo menos hacernos una buena idea, porque como y es igual a 1/3 de x al cubo, sustituyo y por 1/3 de x al cubo por la raíz cuadrada de 1 más x a la cuarta. Muy bien. Entonces aquí no hubo mucho planteamiento, más que todo simplificación. Entonces, ¿Sobre qué eje está rotando la...? Respecto al eje x. Okay. Si no, respecto al eje y, entonces ya es... Si entonces esta sí es una copa, aquí el radio sería x, la longitud de arco se queda prácticamente igual. Lo único es que entonces en vez de tener y es igual a 1/3 de x al cubo, tendríamos que x es igual a la raíz cúbica de 3 por y. Problemas donde vamos a estar rotando caprichosamente una curva o una región, los voy a tratar de dejar limitados a volúmenes. Aquí en área superficial, como estoy consciente que no hay mucho planteamiento y realmente lo desafiante aquí es la evaluación de la integral, casi que los voy a dejar en una forma muy estándar. Entonces digamos aquí, ¿qué dificultad miran para integrar esta función? Ninguna, porque como ya se hizo la sustitución. Sí. Entonces por eso es que les mencioné en el listado de temas que todas las técnicas de integración en realidad forman parte del examen, porque en algún momento vamos a tener que utilizar integración por partes o sustitución trigonométrica. Fracciones parciales en este tipo de problema cuesta que aparezcan. Entonces voy a cambiar los límites también. Cuando x es igual a 2, u es igual a 17. Y cuando x es igual a 0, porque es el límite inferior, u es igual a simplemente 1. Muy bien, entonces aquí lo que obtengo que dx es igual a du dividido 4x al cubo. Pero cuál es la gran ventaja de esta expresión, es que estos x al cubo se cancelan y ya solo nos queda el área de 2pi dividido 3 por 1 dividido 4 por la integral de, cambiando los límites, de 1 a 17, y luego tengo aquí un u a la 1 medio. Entonces esta ya es una integral razonable. Todo esto, si mal no estoy, se simplifica pi sextos. Ahora aquí, si en algún momento miro que la respuesta se simplifica como un entero, les puedo pedir que simplifique esto como un entero o una fracción. Entonces la integral de u a la 1 medio es igual a ¿qué expresión? Ajá, y me falta algo. Perfecto, entonces esto es todo. Y aquí el problema ya terminó. Creo que aquí les voy a poder hacer una pregunta capciosa. 2 dividido 18, yo creo que es 1 dividido 9. Y desafortunadamente este término no es exacto. Entonces simplemente lo dejamos así, ¿sí? Es que así es esta es la fórmula del área superficial. Es aquí casi que lo que uno tiene que hacer con área superficial es trabajar con esta fórmula y derivar, simplificar. Entonces digamos, si les pongo este problema con longitud de arco es un poco diferente el planteamiento. Con longitud de arco, esta sería la integral de 0 a 2 1 más y' al cuadrado de x. Entonces aquí tendríamos que hacer simplemente y esta ni siquiera se puede resolver exactamente. Entonces este es un gran problema, una gran limitación que hay con estos tres métodos. Puede que en algún momento puedan encontrar la longitud de arco de manera exacta, pero no el área superficial, o tal vez el volumen, pero no ninguna de las otras dos.
Entonces longitud de arco simplemente encuentro 1 más la derivada al cuadrado. Con área superficial a esta expresión tengo que agregarle el término y y también tengo que agregarle 2pi. Entonces el planteamiento es bastante similar, solo que tengo que agregar 2pi. Ahora una pregunta solo capciosa, digamos, ¿cuál sería el volumen de este sólido? Sí, con guachas. Entonces aquí, para distinguir entre volumen y área superficial, voy a indicar toda esta región. Bueno, veamos. Integral. Sí, ya al cuadrado, sí, exactamente, sí. Entonces, si este es un problema de volumen, aquí el radio es igual a y. Este es un disco porque no tenemos ninguna otra curva. Afortunadamente solo tenemos que integrar de 0 a 2. Entonces el volumen es igual a pi por la integral de 0 a 2 y al cuadrado de x, porque este disquito es perpendicular al eje x. Entonces este es un problema fácil de evaluar porque como y es igual a 1/3 de x al cubo, yo creo que es 1/9 x a la sexta. Y aquí no vamos a evaluar, pero como pueden ver, el volumen de un sólido tiene expresiones más fáciles, pero el planteamiento es más complicado, porque si en algún momento ya estoy considerando dos curvas, una que pase aquí y otra que pase aquí, estos son los problemas que son una pesadilla de volúmenes. Respecto al eje X, entonces aquí si hay una guacha, hay un radio interior y hay un radio exterior, y peor si empiezo a rotar respecto a otras rectas que no son ni el eje X ni el eje Y, tenemos que sumar o restar radios. Entonces solo puse esto para motivarles de que en realidad con esta misma curva se pueden hacer los 3 problemas de geométricos que hemos visto aquí en la clase: longitud, área y volumen. Entonces continuemos con más preguntas. Esta me gusta un montón porque se simplifica bien bonito. Entonces aquí, como pueden ver, esto va a ser hoy más que todo hoy una clase de técnicas de integración. Muy bien. Entonces, si desean, de inmediato pueden empezar con la fórmula de área superficial. Y aquí solo tengo que poner respecto al eje X, porque si es respecto al eje Y ya es otro el planteamiento. Ya se vuelve muy complicado respecto al eje Y, más con estos límites. Entonces, respecto al eje X, lo único que tenemos que hacer otra vez, área superficial 2pi, tenemos que integrar de 1 a 5 el radio por la longitud de arco. Entonces en este caso el radio es y, y la longitud de arco se escribe 1 más la derivada de y al cuadrado de x. Igual que longitud de arco, aquí no es en realidad necesario realizar un bosquejo de la curva. Los bosquejos los realizamos si tenemos dos curvas y queremos hacer una región, puntos de intersección, cuál es la curva más alta, cuál es la curva más baja. Entonces, en cierta forma, estos problemas son como unidimensionales, solo tenemos que trabajar con una dimensión. Con volúmenes tenemos que trabajar 2 dimensiones, y con 2 dimensiones hay más posibilidades de comportamientos. Entonces aquí ya, si queremos, podemos de inmediato sustituir valores. Yo creo que solo voy a simplificar esta derivada, porque esta derivada no me gusta trabajar mucho con el signo de integrar, cuando en realidad aquí lo que necesito hacer es simplificar. Si simplifico, ya me es más fácil ya sustituir la expresión. Entonces tengo que derivar y. Entonces aquí es igual a la derivada de y. Ajá. ¿Sí? Entonces pueden encontrarla de varias formas, incluso pueden escribir esto como 2 por 1 más 4x a la menos 1 medio. Cualquiera de esas respuestas es válida. Entonces solo quiero simplificar esto porque también aquí tengo que hacer unos pequeños pasos de simplificación. 1 más el cuadrado de la derivada. Entonces esto es igual a 1.
Y aquí otro pequeño problemita que va a haber en algún momento, esta derivada va a tener signos negativos. Si se elevan al cuadrado, todos esos signos negativos se vuelven positivos. Pero aquí observen la facilidad respecto al tema de volúmenes. No hay que graficar, solo uno pone la fórmula y ya uno puede empezar a hacer la simplificación y la integración. Entonces tenemos esto ¿a qué se simplificaría? Si continuamos simplificando, 1 más 4x más 4. Y aquí tal vez en algún momento van a decir, pero uy, nos va a quedar una integral sumamente complicada donde tengamos que hacer algún truco o algún método extraño. La ventaja es que no vamos a tener ese problema. Entonces, continuemos aquí. Sumamente largo este tema. Entonces ya tenemos todos los elementos para empezar a evaluar el área superficial. 2pi por la integral de 1 a 5. Aquí y es igual a la raíz cuadrada de 1 más 4x. Por 1 más y al cuadrado. Ya lo tenemos aquí. Entonces aquí ya tenemos que la raíz cuadrada de todo eso estos términos es igual a la raíz cuadrada de 5 más 4x dividido la raíz cuadrada de 1 más 4x. Entonces esto es solo una nota aclaratoria. Y aquí me van a decir si realmente podemos integrar esta función o si va a ser algo sumamente difícil de integrar. Entonces, ¿cómo podemos integrar esta? ¿Quieren hacer algo antes de integrarla? Porque aquí miro 3. Como es multiplicación de raíces, se pueden ir. Ya solo sustitución con una raíz. Excelente, sí. Aquí si quieren pueden proceder de inmediato a encontrar esta integral. Esto ya no requiere una regla de sustitución, pero es una derivada muy fácil. Solo tengo que dividir esta antiderivada por 4. Pero si en algún momento quieren hacer sustitución, lo pueden hacer sin ningún problema. Igual que en exacta, ¿verdad? Esta sí queda exacta, pero por lo menos pero no vamos a tener enteros. Pues vamos a tener fracciones, lo cual es una mejora. Por lo menos vamos a tener fracciones. Pero sí, no es un entero. Ahora exacta sí sería porque las fracciones son, a menos que sea periodo, no, pero porque es un dividido 3, entonces sí. No, raíces no, vas a ver que se van a quitar, las vamos a poder eliminar. Entonces, ¿por qué estoy proponiendo esto? Porque aquí tenemos una constante que simplemente tengo que dividir por la constante, entonces me va a quedar un u a la 1 medio. Cambiemos también de un solo los límites. Cuando x es igual a 5, u es igual a 25. Y cuando x es igual a 1, u es igual a 9. Entonces todos estos números tienen raíces cuadradas exactas. Entonces aquí continuemos y recordémonos que este de x en realidad es un du dividido 4 al realizar la sustitución. Entonces el área superficial es igual a 2pi dividido 4, la integral de 9 a 25, u a la 1 medios de u. Entonces ahora, ¿cuál sería la integral? Sí, 3 medios por este 2 tercios, si mal no estoy. No, o sea, aquí ya terminamos el problema. O sea, ya lo que nos queda es, si no les pido simplificar la respuesta como una fracción, la pueden dejar así. Ahora, si en algún momento miro que esto se puede simplificar un poco, lo podemos hacer. 25 a la 3 medios, ¿a qué es igual? Recordemos. 5 por 3. Sí. Al cubo es. Podemos dejarlo como 5 al cubo o 5 por. Mira, no, eso es 5 a la cuarta. Entonces aquí tenemos 5 al cuadrado a la 3 medios. Entonces esto es igual a 5 al cubo.
25 por 5 es 125, o digamos para decir 25 por 10, 250 dividido 12. Y luego 9 a la 3 medios es igual a 3 al cuadrado por 3 medios. Entonces este tema es más fácil, yo sí siento que es más fácil que volúmenes. Lo único es que regresamos otra vez a técnicas de integración. Pero creo que entre hacer problemas con técnicas de integración y problemas de volúmenes, ¿qué prefieren hacer? ¿Técnicas o...? Sí, técnicas, obviamente, porque las técnicas tienen un procedimiento bastante directo. Uno empieza proponiendo algo y ahí se va sustituyendo, pero volúmenes, si uno visualiza mal el volumen, desafortunadamente ya todo está incorrecto. Entonces sí tenemos una respuesta exacta, pero este es un periódico, .333, sí, yo creo que es 333 o creo .666. Sí, yo creo que es más un .666. Sí, es un... Quedarían 2 dividido 3, sí, 32, 66, 6666, sí, esos. Entonces, ahorita ya tenemos dos problemas, voy a tratar de hacer dos problemas más, pero solo quiero aclarar otra vez como con longitud de arco, estos van a ser... 6.666 por sí que toda la si el pi no la hace exacta. Entonces ahora vamos a girar alrededor del eje Y. Buenas noticias, a diferencias de volúmenes no tenemos un método completamente diferente. La fórmula es prácticamente la misma, solo con algunos cambios. Donde habían Y ahora van a haber X, y donde van a haber X ahora van a haber Y. Entonces vamos a girar la curva, no es la región sino solo la curva. X es igual a G de Y y los valores de Y son entre C y D alrededor del eje Y. Entonces aquí vamos a tener una especie como de, ahora la vasija va a estar, no va a estar acostada, va a estar parada. Entonces aquí tenemos X es igual a G de Y. Aquí si tuviéramos este problema como un problema de... bueno, aquí si les tengo aquí de esta forma, sí podemos usar discos sin ningún problema, pero generalmente les damos Y es igual a G de X. Entonces aquí tenemos Y es igual a C e Y es igual a D. Entonces solo voy a completar la vasija para que podamos visualizar el sólido, pero lo que queremos hallar no es el volumen del sólido, sino el área superficial. Entonces esta área superficial es simplemente es otra vez una banda. Entonces esta es una banda. Entonces observen otra vez qué sucede. Ahora el radio de la banda no es Y, sino que ahora sería X, porque es la distancia del eje Y a la frontera del sólido. Entonces aquí el radio es igual a X. La altura en este caso es esta pequeña longitud de arco. Entonces otra vez tenemos que el área es la integral de C a D, como les decía, 2pi, el radio por la longitud de arco. Entonces esto es lo bonito de escribir las fórmulas de esta manera, porque en realidad solo tienen dos variaciones, 2pi por Y de S o 2pi por X por ds. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es escribir esta longitud de arco de manera conveniente. La mejor forma es factorizando dy, porque ahora estamos integrando respecto a Y. Entonces aquí hay que integrar en respecto a Y. Estoy poniendo muchos detalles que no son necesarios, pero si en algún momento, si tienen alguna duda sobre cómo se derivan estas fórmulas, prefiero mejor trabajarlo de esta forma. Entonces si factorizamos dy, aquí vamos a tener dx dy al cuadrado.
Y el libro todavía menciona más detalles, digamos, justificar por qué dx al cuadrado dividido dy es la derivada al cuadrado. Hay que justificar la existencia de un punto que tenga esa derivada, y es donde el teorema de valor medio entra en juego. Pero aquí enfoquémonos más que todo partiendo de esta fórmula, cómo la podemos escribir de ya donde solo tengamos que calcular derivadas. Entonces aquí tengo 2pi c por d, como x es igual a g de y, aquí vamos a tener g de y, por la longitud de arco, 1 más la derivada de g de y al cuadrado dy. Y si me preguntan cuál es la diferencia entre esta fórmula y la del eje x, prácticamente no hay diferencia. Solo donde teníamos x es, ahora vamos a tener y. Y sí, y también g, pero casi que podría haber dicho que x es igual a f de y, solo para no confundirlo con la otra función puse g de y. Entonces vamos a poder trabajar solo dos problemas más. Un problema es razonable, el otro no es nada razonable, pero igual lo quiero ver qué tanto trabajamos, porque ese otro problema, digamos, es un problema práctico. Aquí voy a tratar de seleccionar problemas donde no terminemos solo haciendo un montón de evaluaciones tediosas. Entonces ahorita lo que vamos a encontrar es, yo creo que sería parte del ejercicio 2, encuentre el área superficial de una esfera. En las notas tengo un problema que sería como lo pondría en el examen de radio R mayúscula. Entonces ahí lo que les estoy poniendo a encontrar no es el área superficial de una esfera, sino como que el área superficial de los anillos de servilleta, que son como unos pedazos de un pedazo de un arco de una circunferencia. Yo creo que estos ya no se usan mucho. Antes, ¿cómo se usaban? Es que antes eran muchas servilletas de tela, ahora todas ya son de papel. Ah, sí. Entonces ya me recuerdo porque solo para Navidad miro estos. Exactamente. Entonces aquí, digamos, en algún momento, si están interesados en saber cuánto oro necesitan o plata o cualquier otra cuestión para hacer estos, no sé si se llaman servilleteros o anillos de servilletas. Entonces ese es el que les puse a trabajar en las notas. El que nosotros vamos a trabajar es toda la esfera. Entonces, si es toda la esfera, recordemos que la circunferencia de una esfera es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Entonces aquí tienen la opción de rotar ya sea respecto al eje x o respecto al eje y. No importa porque igual vamos a obtener una esfera. Aquí solo por motivar el problema voy a girar respecto al eje y. Entonces si giramos respecto al eje y, esta va a ser una función en x. Entonces aquí resuelvo para x, voy a tener que x es igual a r mayúscula al cuadrado menos y al cuadrado. Ahora algo interesante, digamos, aquí los valores de y, ¿cuáles van a ser todos los valores posibles de y? Aquí tenemos el punto, yo creo que 0, menos r, y aquí vamos a tener el punto 0, r. Entonces digamos y entre qué valores está. Serían menos r y r. Entonces aquí ya vamos obteniendo nuestra curva. Nuestra curva es la curva x, la raíz cuadrada de todo esto, y tenemos que y está entre menos r y r. Entonces si termino de girar, bueno, yo creo que esta esfera me va a quedar un poco achatada. Eso es la esfera. Lo que estamos encontrando no es su volumen, sino su área superficial.
Ah, ¿Cómo fabricar uno? Y está acabada la paradoja. Muy bien. Entonces es servilletero, ok. No tiene nombre francés. Sí, tiene un par de mesas, le llaman. Parte mesa. En algún momento para hacer estas clases amenas hay que como traer props. Entonces un servilletero o una dona hubieran caído bien para alguna de estas clases. Entonces digamos aquí el radio es simplemente X. Y otra vez tenemos que encontrar esta pequeña longitud de arco. Entonces aquí el área superficial es 2pi, la integral de menos r a r, x por ds, pero sabemos que ds en este caso va a ser 1 por la derivada de x al cuadrado. Y aquí tenemos que integrar respecto al eje y, ya sea por esto o observando que la banda es perpendicular al eje y. O si no, simplemente usan la fórmula. Entonces, ¿qué es lo único que necesitamos hacer? Tenemos que simplificar 1 más x' al cuadrado. Entonces, derivemos. Entonces, aquí es igual x' o dx de y. Tenemos que derivar esto. Aquí tenemos un r al cuadrado menos y al cuadrado a la 1 medio. Sería 1 medio Menos raíz algo. r cuadrado. Ajá, sí, nos falta jalar 1 medio. 2 veces y. Nos queda todo esto. Es preferible si lo escribimos como menos y dividido la raíz cuadrada de r al cuadrado menos y al cuadrado. Pero esto también está bien, porque igual al final cuando hagan 1 más el cuadrado de la derivada, se va a simplificar esta expresión también. Entonces simplifiquemos 1 más el cuadrado de la derivada. Entonces aquí hay que tener un poco de cuidado, porque cuando le vemos este término al cuadrado, el signo negativo se va a cancelar y aquí nos va a quedar un y al cuadrado, y luego esta raíz cuadrada simplemente se vuelve r al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces aquí tenemos 1 más y al cuadrado dividido r al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces observen que esto es más un tema de álgebra. Después yo diría que es un tema de integración, y casi que el tema en sí de áreas de superficie no nos podemos enfocar tanto por todo el álgebra que hay que hacer. Aquí hay buenas noticias. Este término se simplifica como r mayúscula al cuadrado dividido r mayúscula al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces ahorita ya solo tenemos que encontrar el área superficial, 2pi, la integral de menos r a r. Lo que pueden hacer sin ningún problema es encontrar solo el área de la mitad del área superficial del hemisferio y luego multiplicar el resultado por 2. Aquí digamos x es igual a la raíz cuadrada de r al cuadrado menos y al cuadrado. Y ya encontré este término, pero necesito encontrar la raíz cuadrada de 1 más x' al cuadrado. Entonces aquí otra vez me van a comentar si podemos integrar esta función o no. Aquí hay una... Ajá, sí. Y r también se va con los cuadrados. Sí, porque como el radio es positivo, entonces podemos cancelar estos términos, y que bueno, porque ya nos queda una integral sumamente fácil. Sí, aquí no hay tanta gracia ya. Porque digamos, aquí es igual esta integral. Recuerden que r es una constante. Y sí, a y, ajá. Entonces esto es igual 2pi r mayúscula y. Y tenemos que evaluarla de r a menos r. Entonces, si evaluamos esta antiderivada en estos puntos, ¿cuál va a ser nuestro resultado? R menos r es 2 veces r, entonces sí, queda 4pi por r mayúscula. Ajá. Y eso es todo. 4pi r al cuadrado.
y que era la expresión que les había proporcionado al principio de la clase, que se preguntaban, bueno, pero ¿por qué es 4pi al cuadrado? Ahora ya lo sabemos, y esta es una de las ventajas del cálculo. Ahora obviamente aquí hay una integral impropia. Observen que cuando y es igual a menos r y r, el denominador se indefine, pero afortunadamente se cancela. Y la gran ventaja que tenemos con integrales es que si en algún momento, digamos, excluimos un punto de la integral, el valor de la integral sigue siendo el mismo, porque es como que a un área le quitáramos el área de una línea. El área de una línea es 0. Aquí estaríamos sustrayendo el área de dos líneas y eso sigue siendo 0. Entonces, si realmente uno quiere ser muy preciso, uno puede definir esto como una integral impropia y lidiar este como un problema de límites, pero no es necesario. Entonces, ahorita solo tengo un problema más, que yo creo que este sí, solo vamos a ver hasta cuándo, qué tanto podemos simplificar la integral. ¿Sí? En los problemas de esfera siempre he visto que se agarra se integra para y. No lo podría rotar para el otro eje. Por supuesto. También se puede integrar en X, se puede integrar en X y rotar respecto al eje X sin ningún problema. Y qué bueno que viste eso, porque si es así, entonces vamos a tener que y es igual a la raíz cuadrada de r mayúscula al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces la fórmula que tendríamos que usar es 2pi, la integral de menos r a r, x por 1 más x' al cuadrado. No, creo que aquí es y, porque tenemos y de x. Pero observemos que es lo bonito de este planteamiento, que es exactamente el mismo, solo que donde hay y hay x y donde hay x hay y. Entonces no hace ningún cambio. Prácticamente no, porque vamos a encontrar que y' es menos x dividido la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado. Pero estoy haciendo rápido solo porque todos estos pasos son exactamente iguales. Entonces aquí si hacen este otro paso les va a quedar r al cuadrado. Ajá. Entonces al final toda esta integral es la integral de 2 a 2pi de menos r a r. Solo que con x en vez de y. Pero es buena pregunta esa, porque sí es bueno ver, digamos, o sea, estos problemas de integración en el eje y en cierta forma son un poco artificiales para los temas de longitud de arco y área superficial. En volúmenes sí importan un montón, porque o a menos que uno intercambie todas las variables. Entonces solo tenemos este último ejercicio. Vamos a ver qué tanto podemos hacer. Tenemos tiempo, pero yo creo que no vamos a poder resolver todo esto. Y aquí la mayor complicación no es el planteamiento de la integral de la superficie de área, sino todas las técnicas de integración que vamos a estar explorando. Incluso aquí también voy a poder traer a colación otra vez el tema de las integrales impropias. Entonces tenemos una curva infinita. ¿Por qué? Porque solo tenemos la restricción de que y sea positivo. Entonces esta se hace girar en torno al eje y. Encuentre el área superficial de esta superficie. Pues aquí no es necesario el esbozo, pero lo voy a hacer para que nos demos una idea de qué tipo de curva estamos trabajando aquí. Porque digamos, generalmente sabemos graficar sin ningún problema y es igual a la menos x, pero x a la menos y es todo lo contrario. Entonces en vez de graficar algo que se mira así, ahora tenemos que hacer esto, pero en el eje y. Entonces observemos que y es 0, x va a ser igual a 1. Entonces aquí voy a empezar con el punto 0,1. Nunca voy a poder tocar el eje y, pero eso solo va a poder tocar cuando y sea igual a infinito, lo cual no tiene mucho sentido.
Entonces lo que vamos a ver es que a medida que aumentamos los valores de y, por ejemplo 2, nos vamos acercando un poco más a x. Digamos con 10 vamos a estar bastante cerca de y es igual a 0, de x es igual a 0. Entonces al final tenemos esta región. Entonces lo que queremos encontrar no es el volumen de esta trompeta, sino el área superficial. Yo creo que también el volumen podemos encontrarlo, pero puede que no exista el volumen. Muy bien. Entonces, en términos del planteamiento, ok, tenemos que integrar en el eje Y. ¿Cuáles serían los límites de integración para Y? Yo creo que ese es el punto 1,0. Sí, ajá, eso está mal. Sí, de 0 a infinito. Y aquí el área superficial es 2pi por la integral de 0 a infinito. El radio por, que en este caso es x, ds. Pero ds aquí otra vez tenemos que usar la fórmula de longitud de arco. Esos dos problemas, lo que me gusta es que el área superficial y longitud de arco se pueden combinar como un solo tema. Qué tan larga es la curva y luego qué tan larga es la superficie que se obtiene al girar esta curva. Entonces esto es igual a 1 más dx dividido dy. Este sin ningún problema lo pueden trabajar sobre el eje x. Si quieren trabajar y es igual a e a la menos x, no hay ningún problema. Solo intercambien todas las variables. Entonces observen que no hay mucha dificultad aquí. Tengo que derivar x respecto a y. Entonces aquí es igual de x de y. Tendremos que x es igual a e a la menos y. Simplemente es la derivada de una función exponencial. La función exponencial, su derivada es la función exponencial por la derivada del exponente. Entonces tenemos este signo menos. Que como van a observar, este signo menos casi que no va a afectar en nada nuestro 1 más dx de y al cuadrado. Entonces aquí tenemos 1 más, ¿y qué sucede cuando elevo este término al cuadrado? Se vuelve positivo y luego queda que es igual e a la menos y al cuadrado. Sí, menos 2y, eso es todo, sí, eso es todo. Multiplico exponentes. Muy bien, entonces el área obviamente es una integral impropia. Entonces aquí tenemos un problema de integral impropia. Entonces por eso quise poner este tema. Porque si en algún momento quiero resucitar estos temas sin que se miren tan forzados, puedo decir, bueno, tenemos un problema de valor promedio con una integral impropia, o un problema de trabajo, como vieron en el laboratorio. Que ese problema me gustó mucho. Y si tiene relevancia física. Calculando los valores al infinito. Uy, qué dificultad le miran a esta integral. Aparte del hecho de que es impropia. ¿Cómo la integramos? ¿Qué técnica se les ocurre? Aquí desafortunadamente no podemos proponer que u es igual a 1 más e a la menos 2y, porque la derivada de esta función sería e a la menos... Sí podría ser una trigonométrica también. Entonces, ¿qué sustitución propondrías? Tal vez, digamos, como la derivada de e a la menos y es, en cierta forma, e a la menos y. Bueno, es que por partes el problema, podemos integrar esta. Pero esta tendríamos que derivarla, y esta como que no me gusta mucho derivarla, se mira no
no se mira muy amable. Y esta tampoco podemos integrarla por sí sola. Entonces, tal vez antes de proponer la sustitución, solo voy a hacer un pequeño cambio. Yo creo que Juan Diego ya lo vio. ¿Por qué hice este e a la menos y al cuadrado? Ajá, sí. Muy bien, entonces du es prácticamente lo mismo que u, solo difiere en un signo. Entonces aquí solo tenemos un signo negativo. Y ahora, ¿cómo cambiamos los límites de integración? Podemos utilizar esta notación, digamos, u a la infinito es igual al límite cuando y tiende a infinito de e a la menos y. Esto es igual a 0. Que con esta notación abreviada, el tema de integrales impropias se vuelve un tema mucho más fácil. Lo que vuelve el tema de integrales impropias un poco molesto es tener que lidiar con la notación de límites. U a la 0 sería e a la menos 0, lo cual es igual a 1. Entonces ya hice todos los cambios. Desafortunadamente voy a tener un signo negativo, menos 2pi. La integral, y aquí hay que tener cuidado, el límite superior se vuelve 0. El inferior se vuelve 1, pero en algún momento uno puede regresar al... Sí. E a la menos infinito, e a la menos infinito, porque tenemos el signo infinito. Entonces aquí tendríamos un infinito y tendrías una integral impropia. ¿No podría ser positivo el 2 cambiando los... Sí, eso es lo que quiero hacer ahorita, porque esta integral me está molestando un poco. Entonces solo intercambiemos el orden de integración. No es un paso necesario, solo es un paso para visualizar mejor el problema. Muy bien, y aquí ¿qué problema tenemos ahora? Recuérdense del triángulo. Entonces, ¿cómo podemos hallar una relación entre u y el ángulo? Con secante, ¿no? Si es secante, miremos, secante de teta, aquí sería, yo creo que es la hipotenusa. No nos queda, pero está cerca. Tangente, entonces. Sí, tangente, sí. Sí, porque tangente de teta aquí sería igual a u dividido 1. Eso, a veces que este problema yo creo que no se lo esperen en el parcial, porque es sumamente largo y tiene es una cadena de pasos. Y van a ver que incluso después de hacer la sustitución trigonométrica, desafortunadamente todavía este problema va a estar un poco inconcluso. Entonces, no solo tengo que sustituir u y de u por la nueva variable, sino que tengo que encontrar cuándo tangente de teta es igual a 1 y cuándo tangente de teta es igual a 0 para poder cambiar los límites de integración. Entonces, ¿cuándo es tangente de teta igual a 1? Cuando tenemos la escuadra, los 45 grados. ¿Y cuándo es tangente de teta igual a 0? Muy bien, entonces aquí vamos a tener que esta área es igual a 2pi, la integral de 0 a pi cuartos, 1 más, yo creo que necesito aquí un tangente al cuadrado de teta. Este es un problema que pondría solo si realmente quiero ver si todavía se recuerdan de hacer la sustitución trigonométrica. Porque en realidad no es ni problema de área superficial, ni problema de integral impropia, ni siquiera... sí, exactamente. Uy. Y todavía nos quedan 5 minutos, pero yo no sé qué tanto interés tengan por encontrar la integral de secante al cubo. No sé si prefieren mejor que lidiar con otro tipo de preguntas. Ahí en las notas tengo cómo se integra secante al cubo. Esta es por integración por partes. En
en caso de que vengan problemas así, ¿nos va a dejar usar calculadora o...? Yo creo que mejor ni pondría este tipo de problemas. Lo que no me gusta de este problema es que tiene varios pasos intermedios. Tiene este paso 1, tiene este paso de simplificar la integral, que sería otro paso. Luego el tema de la sustitución, este es otro paso 3. El tema de la sustitución trigonométrica es otro paso 4. Y el tema de encontrar la integral de secante al cubo es otro paso. Entonces es demasiado largo y si digamos en algún momento se equivocan, ya todo lo posterior es incorrecto. Entonces si realmente quiero que encuentren la integral de secante al cubo, tal vez empezaría con esto. Digamos, les diría, encuentren el valor de esta función promedio. F de x es igual a la raíz cuadrada de 1 más u al cuadrado de 0 a 1. Entonces aquí ya nos saltamos como 3 pasos. Entonces ahí sí ya tendrían que integrar secante al cubo. Porque sí siento que son demasiados pasos intermedios. Entonces, digamos, ahorita qué tipo de preguntas tienen que... ¿Cómo fue? ¿Qué tanto va a venir? O sea, ¿cuál va a ser el tema como más...? Yo creo que el tema más crítico va a ser volúmenes. Porque volúmenes tiene todo. Incluso lo vamos a tratar de seccionar de que el problema de volumen sea más que todo enfocado en plantear la integral de volumen y no resolver la integral. Si los quiero poner a evaluar integrales, tengo longitud de arco y superficie de área y valor promedio para preguntarles eso. Porque si no, también el problema de volumen se vuelve sumamente largo. Incluso con integrales impropias les puedo preguntar ahí cómo integrar fracciones parciales. Fracciones parciales también, digamos, en este tema les recomiendo si en algún momento tienen una descomposición de fracciones parciales con 6 o 7 coeficientes. Eso no es razonable para preguntar en un parcial. Factores cuadráticos repetidos, el problema se vuelve interminable. Incluso aquí hay un problema que mencionaron en la clase anterior que me gustó porque hubo varias confusiones. Digamos, por ejemplo, ¿cómo integrarían esta función? X al cuadrado más x más 1. Con esta inquietud podemos terminar. Primero, digamos, lo podemos separar. División sintética, creo. Bueno, división sintética sería si tuviéramos un x al cubo. División sintética sería la potencia del numerador. Aquí sí tendríamos que hacer un paso preliminar de división sintética. La gran pregunta es que podemos descomponer como en factores lineales distintos. No podría hacer completación. Hagamos la completación. Si miramos la completación nos va a dar una clave para ver si realmente hay factores lineales distintos o cuadráticos irreducibles. Entonces, completando el cuadrado, ¿a qué sería igual esto? ¿Con qué término completamos el cuadrado? 1 dividido 2 es un medio al cuadrado es un cuarto. Entonces este lo completaría así. Sí, así es. Entonces aquí si queremos encontrar los ceros de esta función, vamos a tener un problema que serían números imaginarios. La raíz cuadrada de menos 3 cuartos es un número imaginario. Entonces solo con la completación al cuadrado observamos que esos son factores, es un factor cuadrático irreducible. Entonces, ¿qué forma teníamos con el factor cuadrático irreducible si queríamos expresarlo como fracciones parciales? Y esa es una pregunta capciosa. Este problema me gustó porque ese es un problema que podría poner en el examen porque no hay nada de tedio algebraico. La pregunta es, ¿realmente es necesario que trate de encontrar aquí los coeficientes A mayúscula y B mayúscula? Aquí, créanlo o no, ya está reducida esta como una expresión cuadrática. Digamos,
Diferente sería si tuvieran este otro problema, x al cuadrado, yo creo que aquí sería más 2x más 1 de x. Ahora, como este sí son factores lineales, aquí sí tengo que hacer a dividido x más 1 de x más b, la integral de b, x más 1 al cuadrado de x. Pero aquí, como está el problema, no, ya está descompuesto, ya esta es una fracción parcial. Entonces ahorita lo único interesante de este problema es resolver esta integral. ¿Y si sustituimos? Hay que sustituir. Esta es la única parte que no me gusta mucho de este problema, porque digamos, primero, ¿qué sustitución necesitamos realizar? La anterior se lo olvidó, de la del número 9. Ajá, el x más un medio. Entonces voy a poner aquí sea u igual a x más un medio de u es igual a dx, pero el problema es que aquí no tenemos x más un medio, sino tendríamos un u, que tendríamos que x es igual a un medio, yo creo que es un medio, u menos un medio, pero igual sustituyamos. Entonces si sustituimos esta integral, la cual la voy a volver a escribir aquí, este incluso ni siquiera es problema de fracciones parciales, es más otra vez técnica de integración. U menos un medio, u al cuadrado más 3/4 de u. Y bueno, aquí ya podemos integrar o tenemos que hacer algún otro cambio. Muy bien, ajá. Entonces si les gusta problemas así, puedo poner problemas así. Hay algunas personas que no les gustan estos problemas. ¿Sí? Bueno. Muy bien, entonces aquí hay tenemos dos pasos más. Aquí hay que hacer el logaritmo de u al cuadrado más 3/4. ¿Por qué logaritmo? Si proponemos que una nueva variable w es igual a u al cuadrado más 3/4, nos queda que dw es 2u. Y esta es la realmente bonita. Aquí, ¿cuál es la integral de esta función? ¿Cuál es la integral de u al cuadrado más 1? 1 dividido u al cuadrado más 1. 1 dividido u. Vamos a ponerla aquí. Bueno, aquí estamos trabajando con u. Este es tangente inverso. Ahora aquí, si quieren, pueden hacer sustitución trigonométrica, es un método válido. Aquí lo único que no me gusta es que yo tal vez buscaría una completación al cuadrado que tuviéramos al final un u al cuadrado más 1, porque hay veces que no muchos se recuerdan de esta regla. Incluso creo que no sé si es esto o 1 dividido a. Pero en todo caso terminan este problema escribiendo menos un medio por la raíz cuadrada de este término por tangente inverso de u. Y todavía no hemos terminado en realidad la parte de u. Tendríamos que reemplazar al final u por x más un medio. Entonces la razón por la que tal vez no me enfoqué en un problema así en el parcial es que aquí en realidad no hay fracciones parciales. Pero sí quise hacer este problema hoy con ustedes porque en algún momento el estudiante me preguntó, pero es que aquí hice la descomposición de fracciones parciales y me puse a encontrar los coeficientes y me quedaron números raros, pero en realidad es que ya estaba en términos de su descomposición parcial. Entonces aquí solo había un ejercicio de integración. Entonces, muchas gracias. Entonces el martes pueden aprovechar para traer preguntas. Si están interesados en el parcial de simulacro, lo podemos programar como siempre.